compañera Melissa me dice que tiene problemas ahorita con su laptop, pero está tratando de conectarse. Oh, ya se conectó. Muy bien. Ya. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a presentar la parte de la injuria renal aguda, ¿no? O enfermedad renal aguda que también usted menciona. Bueno, se va a definir como un síndrome, porque está conformado por un conjunto de síntomas y de signos importantes, que se va a caracterizar por un descenso de tipo súbito, ¿no? Que eso es la diferencia con la crónica, ¿no? Este descenso súbito, cuando se dice de manera súbita, es porque es en horas o puede ser en días, ¿no? Y el descenso se va a dar en la tasa de filtración glomerular, o sea, en la función renal, ¿no? Es un descenso súbito en la función renal de estos pacientes. Ahora, la clasificación que se va a tener en cuenta es una clasificación. eh, Hay dos tipos de clasificaciones que se toman en cuenta aquí. Una de ellas es la clasificación de Rifle y otra es la clasificación de Cadigo, ¿no? Pero la más utilizada, porque vemos aquí el progreso, ¿no? De esta injuria en el tiempo, es la clasificación de Rifle, ¿no? Ahora, esta clasificación tenemos que tomar en cuenta dos parámetros importantes, ¿no? Uno de ellos es el volumen urinario y el otro es la concentración sérica de la creatinina, ¿no? Que son los valores importantes que nos van a poder ayudar en la clasificación, ¿no? De esta injuria renal aguda. Recordar que la oliguria en estos pacientes con injuria renal aguda se van a presentar en un 60%, debutan con una oliguria, ¿no? Recordar que una oliguria es menos de 400 mililitros de orina en 24 horas. Otro parámetro importante que también pueden debutar estos pacientes es una anuria, ¿no? Que vendría a ser menos de 100 mililitros de orina en 24 horas. Y los valores de creatinina que son importantes también tener en cuenta, ¿no? Entonces, en esta clasificación de Rifle, justamente se llama Rifle porque va a tomarse la primera letra de la palabra en inglés. Por ejemplo, el R es de riesgo, y bueno, en inglés es injuria, que es la lesión, F de la falla, la L de la pérdida y la última ya vendría a ser la enfermedad renal de tipo terminal, ¿no? Eh, cuando hablamos de un riesgo, hablamos de un riesgo cuando el parámetro de creatinina, vamos a ver que está por encima o está incrementado 1.5 o 2 veces el valor basal de esta creatinina sérica, ¿no? Y que su volumen urinario es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas, ¿no? Entonces, cuando cumple estos parámetros, este paciente vamos a presentarlo o vamos a clasificarlo como un riesgo, ¿no? Una lesión ya se llama cuando la creatinina sérica sobrepasa o es mayor o igual a los 2 o 3 veces nuestra creatinina basal y su volumen urinario va a ser menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, pero ahora durante 12 horas, ¿no? Medido en 12 horas, ¿no? Entonces, cumpliendo esos parámetros, vemos que hay una injuria o una lesión renal. Cuando hablamos ya de un fallo, ¿no? De un fallo hablamos cuando ya la creatinina sérica ya sobrepasa o es igual a 3 veces el valor basal de la creatinina sérica, ¿no? Y que el volumen urinario es menos de 0.3 mililitros de orina por kilo por hora durante ya ahora 24 horas, o que puede presentar una anuria de 12 horas. En este caso, cuando ya estos pacientes cumplen estos parámetros, es porque ya existe una necrosis tubular de tipo isquémica. O sea, ya hay una lesión a nivel de las células de los riñones, ¿no? Hay una necrosis en estos pacientes a nivel renal y que en estos casos, estos pacientes van a tener que requerir ya en este caso un apoyo de tipo dialítico
Pero lo bueno es que al tomarse a tiempo este parámetro, el 90% de estos pacientes se pueden recuperar en menos de 2 semanas, ¿no? Pero si este paciente no hace nada y sigue progresando la enfermedad, pues ya estaríamos ante una pérdida, ¿no? En el cual estos pacientes se define cuando el reemplazo de terapia renal, que es la diálisis, ya es mayor a las 4 semanas, ¿no? Y cuando ya debuta con una enfermedad renal terminal es cuando el reemplazo o la terapia renal de reemplazo es mayor ya a 3 meses, ¿no? La otra clasificación es la clasificación o los criterios de Cadigo, en el cual establecen que un fracaso renal agudo se presenta cuando nuestra creatinina plasmática es mayor a 0,3 miligramos por decilitro medidos en 48 horas, o la creatinina en plasma es más o mayor a 1,5 veces, ¿no?, la creatinina basal, o cuando hay una diuresis menos de 0,5 mililitros por kilo de peso durante 6 horas, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que establece el criterio de Cadigo, pero el que es más usado y el más útil por la progresión de la enfermedad son los criterios de Rifle, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poco de la parte de ahora, como sabemos, la injuria renal aguda puede presentarse ya sea de tipo prerrenal, puede ser de tipo renal o puede ser porrenal, ¿no? Son de 3 tipos. El más común o la más frecuente es la de tipo prerrenal, en el cual el daño o la fisiopatología de la enfermedad no se va a dar específicamente a nivel del funcionamiento renal, sino se va a dar a nivel de la perfusión sanguínea que llega al riñón. Entonces, ahí está el problema. No se está perfundiendo correctamente la sangre que llega al riñón. Entonces, una de las principales causas de esta injuria renal aguda de tipo prerrenal es la hipovolemia, ¿no? Y la hipovolemia, que es la disminución del volumen sanguíneo, se presenta principalmente, ¿no?, por las hemorragias que puede tener el paciente, por pérdidas digestivas, ya sea por vómitos excesivos. También puede deberse por traumatismos, quemaduras, ¿no?, pancreatitis, peritonitis, que pueden conllevar a una hipovolemia, ¿no? Otra causa también es el bajo gasto cardíaco que puede presentar estos pacientes. ¿Y en qué enfermedades podemos tener eso? En una insuficiencia cardíaca, en arritmias, en infartos al miocardio, en una embolia pulmonar, en tromboembolismo pulmonar masivos, hipertensiones pulmonares, etcétera. También se puede presentar por una vasodilatación periférica, ¿no? Eso se debe, por ejemplo, a una sepsis, a una crisis anafiláctica, fármacos antihipertensivos, etcétera, ¿no? Y hay más causas todavía aún, pero la principal causa de tipo prerrenal es la hipovolemia, ¿no?, que son las hemorragias, las quemaduras excesivas, las pancreatitis, etcétera. La clínica que va a presentar estos pacientes, la principal, es la hipovolemia, obviamente, y la oliguria y una deshidratación mucocutánea que se va a presentar en el examen físico que se van a presentar en estos pacientes, ¿no? Y obviamente los productos nitrogenados que se encuentran en sangre que van a estar muy elevados también. El diagnóstico lo vamos a dejar ahí en un momento para poder compararlo con el otro, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento, obviamente en estos pacientes, si hay una hipovolemia, lo que tenemos que hacer es reponer los líquidos, o sea, darles lo que son los famosos cristaloides, y uno de los principales es el suero fisiológico al 0,9%, ¿no? Pero hay pacientes que pueden tener no una depresión de volumen, sino pueden estar aumentados del volumen extracelular. Entonces, en estos pacientes tenemos que darle diuréticos, ¿no?, como la furosemida. Y como parámetro importante en el tratamiento es evitar cualquier fármaco nefrotóxico y suspender obviamente las YECAS y las ARAS-2, ¿no? Y otro tratamiento que me faltó poner aquí es el tratamiento etiológico de esta enfermedad, porque si este paciente está debutando con una insuficiencia cardíaca, hay que tratar la insuficiencia cardíaca. Si hay una arritmia, tratar la arritmia. Si hay un infarto, tratar el infarto, ¿no? Eso se llama tratamiento de tipo etiológico. En el caso de una enfermedad renal aguda, que es de tipo intrínseca o parenquimatosa o renal, que también se le denomina, la principal causa es la llamada necrosis tubular de tipo aguda, que se presenta entre un 75 a 80% de pacientes que tienen una enfermedad renal aguda de tipo parenquimatosa. Pero hay otras causas, entre ellos tenemos lesiones ya sea en los grandes vasos del riñón,
y una de las principales, por ejemplo, que se presenta es la famosa vasculitis de Takayasu, que es una de las principales causas por la lesión de grandes vasos de riñón. Las glomerulonefritis también, no, recordar también que ellas también son una de las principales causas, entre ellas las glomerulonefritis agudas, las rápidamente progresivas, etcétera. También se encuentran las de causas hematológicas, como por ejemplo una microangiopatía trombótica, una coagulación intravascular diseminada, etcétera, ¿no? También está la necrosis tubular aguda, que mencioné, que es la principal causa de insuficiencia renal aguda de tipo parenquimatosa o renal, y en este caso puede ser de tipo isquémica, que puede ser también producto, o también puede ser por una nefrotoxicidad. Y esta nefrotoxicidad puede ser de tipo endógena, o sea, que se presenta dentro del cuerpo, o puede ser de tipo exógeno. La de tipo endógena es cuando hay acumulación, por ejemplo, de la mioglobina, como una llamada mioglobulinuria, ¿no? Que eso se presenta especialmente cuando hay una rhabdomiólisis, ¿no? De los músculos, ¿no? O también puede ser por una hemoglobinuria o acumulación de ácido úrico. En cambio, una nefrotoxicidad de tipo exógena es ya por consumo externo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el consumo de antibióticos, por ejemplo, el más usado y el más nefrotóxico, pues los aminoglucósidos, los quimioterápicos, los contrastes yodados que se utilizan, por ejemplo, en las tomografías, los tóxicos como el litio, etcétera, y otros fármacos que también pueden causar lesión, ¿no? Y también tenemos las lesiones tubulointersticiales, que en este caso una de las principales pues, es la nefritis intersticial alérgica, ¿no? Que pueden ser también de tipo infecciosas, víricas, bacterianas, fúngicas, el rechazo agudo del injerto renal, obstrucciones tubular difusa, etcétera, ¿no? Ahora, en este caso, en el caso de la necrosis tubular de tipo aguda, la clínica es la siguiente. Pasan por tres etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa de instauración, en el cual el paciente inicia la enfermedad, ¿no? Inicia la enfermedad, la lesión, hasta que empiecen a morir las células tubulares del riñón, ¿no? Y debuta también con una oliguria que empieza en estos pacientes, ¿no? Luego viene la etapa de mantenimiento, que es la más agresiva, en el cual se restaura lo que es la diuresis, pero aparecen otras complicaciones, entre ellas la uremia, la acidosis, la hiperpotasemia, y en estos pacientes, por ejemplo, se utiliza lo que es la diálisis, ya, ¿no? Se tienen que dializar estos pacientes. Y la otra etapa es la etapa resolutiva, en el cual se restaura lo que es ya la función renal, ¿no? El tratamiento principal en estos pacientes es obviamente suspender cualquier fármaco que pueda ser nefrotóxico para ellos. También el manejo del volumen, en este caso los cristaloides como el suero, hemodiálisis de urgencia y también puede ser una biopsia renal en el caso de si haya una lesión a nivel de los glomérulos, ¿no? Ahora, ¿qué parámetros hay que seguir para dializar un paciente en urgencia? Número uno, como dice en este cuadrito, cuando hay una disnea secundaria sobrecarga de volumen refractario a diuréticos. O sea, cuando este paciente tenga un edema agudo de pulmón, por ejemplo. Una hiperpotasemia que no responde a sus tratamientos. O una acidosis metabólica que no responde a su tratamiento. O en situaciones clínicas graves como una encefalopatía o una pericarditis urémica o intoxicaciones agudas como por litio, metanol, etcétera. Entonces, en estos casos vamos a tener que dializar de manera urgente a estos pacientes, ¿no? Bien, ahora, en este cuadrito se presenta el diagnóstico diferencial entre una insuficiencia renal de tipo prerrenal con una parenquimatosa, ¿no? Y los parámetros principales, bueno, antes de diferenciarlo, recordar que en la prerrenal no hay daño celular, como mencioné, no hay daño celular. ¿Dónde hay daño celular recién? ¿Dónde hay necrosis de células renales? Recién en la parenquimatosa o intrínseca, ¿no? Entonces, para poder diferenciarlos a estos dos tipos, se van a utilizar estos parámetros, ¿no? Uno de ellos es la osmolaridad, el sodio, la excreción fraccional de sodio, la urea en orina y plasma, y el BUN, ¿no? Que es el nitrógeno ureico sobre la creatinina. En este caso, vamos a diferenciarlos por medio de la osmolaridad, por ejemplo. En este caso de la prerrenal, su osmolaridad es mayor a 500, ¿no? En cambio, en la parenquimatosa es menos de 450, ¿no?
El sodio, por ejemplo, en estos pacientes es menos de 20, pero ya en una parenquimatosa es más de 40. La excreción fraccional de sodio es menos del 1%, y en el caso de la parenquimatosa es mayor al 2%. ¿No? Entonces, esos parámetros nos van a poder ayudar para poder diferenciarlas entre un fallo renal agudo de tipo prerrenal o de tipo parenquimatosa. Y también con el boom, ¿no? En el caso del prerrenal es más de 20, ¿no? El boom sobre creatinina. Y en el caso del parenquimatosa es en menos de 10 a 15 todavía, ¿no? Y por último tenemos el de tipo posrenal, ¿no? El posrenal tenemos que también existen diferentes causas que pueden originar ese tipo de injuria renal aguda de tipo posrenal. Tenemos lesiones ya sea ureterales, lesiones a nivel del cuello vesical o puede ser lesiones a nivel del uretro, ¿no? O sea, las más frecuentes son las lesiones a nivel del cuello vesical, ya que es el 60% se presentan y son causas de una injuria renal aguda de tipo postrenal. Y ahí tenemos, por ejemplo, las litiasis, los coágulos, tenemos los carcinomas vesicales, ¿no? Tenemos los carcinomas prostáticos en el caso de los varones o una hiperplasia prostática benigna que también puede causar este tipo de injuria renal aguda de tipo postrenal, ¿no? La clínica que va a presentar a estos pacientes, la característica es que van a debutar con anuria, por ejemplo, ¿no? Pueden haber fases también de poliuria, también puede verse, y el sodio y el potasio están cercanos al plasma en estos pacientes. Para el diagnóstico, la exploración física es importante para poder descartar un globo vesical, porque puede ser un diagnóstico diferencial y mediante lo que es el examen del tacto rectal descartar también si este paciente está presentando un adenocarcinoma prostático o puede presentar una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Y también que es importante en estos pacientes, ¿no? Para ver si hay una obstrucción. En el caso del tratamiento, la sonda vesical es importante y la nefrostomía percutánea es otro tipo de tratamiento en estos pacientes, ¿no? Bueno, y por último vamos a ver lo que es la parte del manejo y el diagnóstico diferencial en esta injuria renal aguda. En este caso vamos a primero vamos a ver que en estos pacientes tanto la URI y su creatinina están bien elevadas, ¿no? Están bien elevadas. Y tenemos que preguntarnos si este paciente es un varón mayor de 60 años, si tiene el síndrome prostático, si tiene globo vesical y medir también la relación entre sodio y potasio en plasma y en orina, ¿no? Si presenta todos estos parámetros, entonces lo más probable es que sea una hiperplasia prostática de tipo benigna. Pero si no es, entonces lo que tenemos que hacer es dosar lo que es sodio, dosar la osmolaridad, ver la relación entre unicreatinina y si existe oliguria, ¿no? Porque mediante estos parámetros que hemos visto aquí, más abajito, vamos a poder clasificarla ya sea de prerrenal o parenquimatosa, ¿no? Entonces, cuando hay una probabilidad de que este paciente se tenga una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Lo que tenemos que hacer es realizar lo que es una sonda vesical, ¿no? Si mejora con la sonda vesical, entonces es un fallo renal agudo de tipo obstructivo. Pero si no mejora con la sonda vesical, entonces, como mencioné, dosar lo que es sodio, si es menor de 20 miliequivalentes por litro, la osmolaridad, ¿no? Dosar la osmolaridad, dosar también la urea sobre creatinina si es mayor a 40 y si existe oliguria. Si cumple todos esos parámetros, entonces estamos ante un fallo renal agudo de tipo prerrenal. Y si no, obviamente tenemos que hacer una ecografía para ver el tamaño de los glomérulos, el tamaño de la corteza del riñón, ¿no? Si hay una dilatación en la vía urinaria, obviamente estamos ante un fallo renal agudo de tipo obstructivo. Si el tamaño está conservado, si el tamaño está normal en los riñones, pues estamos ante un fallo renal agudo de tipo parenquimatoso. Pero si el tamaño de los riñones está muy chiquititos, están muy pequeños, entonces lo más probable es que estemos ante una enfermedad renal de tipo crónica, ¿no? Bueno, y eso sería mi mapa conceptual, doctor. Gracias. Muy bien, Cristian.
A ver, chicos, entonces, ya sabemos lo que es injuria renal aguda, dado realmente un resumen de la misma. Vamos a empezar entonces con aplicar nuestros conocimientos en un caso clínico que les voy a compartir. ¿Lo ven? Sí, doctor. A ver, Anef, ¿podrías empezar a leerlo, por favor? Claro, doctora. Bueno, dice, una mujer de 67 años acude a urgencias de nuestro hospital remitida por su médico de atención primaria por cuadro de una semana de evolución de disnea, ortopnea y edemas en miembros inferiores. Entre sus antecedentes personales destaca hipertensión arterial, diabetes mellitus, en tratamiento con antidiabéticos orales, dislipidemia, fibrilación auricular permanente anticoagulada con acenocumarol y sustitución valvular mitral protésica hace 6 años por estenosis reumática con hipertensión pulmonar severa. Debe mencionarse que la paciente no presentaba antecedentes de patología nefrourológica conocida, con estudios analíticos previos a su ingreso en los que destacaba una función renal normal, sin proteinuria ni alteraciones del sedimento. Ingresa a cardiología con el diagnóstico de primer episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca, sin claro desencadenante. Se realiza ecocardiograma transtorácico en el que se evidencia prótesis mitral normofuncionante, calcificación valvular aórtica y disfunción severa del ventrículo derecho, sin otros hallazgos significativos. El tercer día de ingreso presenta pico febril en relación con flebitis sobre vía periférica, por lo que se extraen hemocultivos. Se cambia la vía y se inicia antibioterapia empírica con ceftriaxona. En las siguientes 24 horas se confirma el crecimiento de SAMS en los cultivos de sangre, sustituyéndose la ceftriaxona con cloxacilina intravenosa. Se realiza un ecocardiograma transesofágico para descartar una endocarditis infecciosa, evidenciándose una imagen vegetante anclada a nivel del anillo mitral posterolateral y otra de menor tamaño, filiforme anterolateral. Ante estos hallazgos, se llega al diagnóstico de endocarditis infecciosa por SAMS sobre válvula protésica, asociándose rifampicina al tratamiento ya mencionado. Valora la paciente por el servicio de cirugía cardíaca, se decide el reemplazo quirúrgico de la prótesis. Presenta desde entonces un postoperatorio largo y complicado, con disfunción multiorgánica inicial en el contexto de taponamiento cardíaco que requirió reintervención urgente. En situación de severo fallo hemodinámico, sin datos de sepsis y manteniendo cobertura antibiótica, desarrolla un deterioro agudo de función renal oligoanúrico, que se atribuye a hipoperfusión con necesidad de depuración extrarrenal mediante hemofiltración venovenosa. De hemofiltración venovenosa continua durante una semana. Los estudios de orina realizados en este momento demuestran una disminuida excreción de sodio. Filtración, no sé qué es FE. Fracción de excreción de sodio. Ya. Fracción de excreción de sodio menor a 1%, sin proteinuria ni alteraciones del sedimento. En los días posteriores, la recuperación hemodinámica se acompaña del incremento progresivo de la diuresis y mejoría de los parámetros de función renal, con una de
0.8 miligramos por decilitro, pudiendo retirarse la hemofiltración. Desarrolla múltiples complicaciones durante los meses siguientes, entre las que destacaremos a continuación las más relevantes. Transcurridas 8 semanas desde la intervención, presenta un episodio de hemorragia digestiva alta por el que se realizó estudio endoscópico con hallazgo de erosiones gástricas milimétricas de origen incierto. 2 semanas después se evidencian petequias sobreelevadas no pruriginosas en tronco, extremidades, zonas de pliegues y zonas de declive, coincidiendo con lo anterior. En el sedimento urinario se evidencia proteinuria menor de 1 gramo al día, con función renal normal con creatinina de 0.84 miligramos por decilitro. Se solicita la determinación urgente de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos ANCAS y anticuerpos antimembrana basal glomerular, anti-MBG, que resultan negativos. Se interconsulta con el servicio de dermatología y se toma biopsia cutánea que es compatible con vasculitis leucocitoclásica, indicándose tratamiento con prednisona a dosis de 0.5 miligramos por kilogramos al día. Una semana después presenta anemización sin exteriorización de sangrado y en la radiografía de tórax se objetivan infiltrados intersticiales bilaterales de novo. Todo ello coincide con un nuevo deterioro de función renal, con una creatinina de 1.78 miligramos por decilitro, oliguria, proteinuria de 850 miligramos al día, hematuria macroscópica y la presencia de hematíes dismórficos y cilindros hemáticos y leucocitarios en el sedimento urinario. Dada la sospecha de hemorragia pulmonar en una paciente anticoagulada, se lleva a cabo fibrobroncoscopía, que confirma la presencia de restos hemáticos frescos en ambos árboles bronquiales, sugestivos de hemorragia alveolar. La función renal va deteriorándose progresivamente, manteniéndose la paciente en situación de oligoanuria y sobrecarga hidrosalina secundaria, persistiendo la hematuria y proteinuria. Ante el diagnóstico clínico de síndrome nefrítico con hemorragia pulmonar, se completa el estudio inmunológico donde destaca descenso de los niveles del complemento 3, con 78.8 miligramos por decilitro y complemento 4 con 14.4 miligramos por decilitro. Presencia de inmunocomplejos circulantes y factor reumatoideo positivo con 190 miligramos por decilitro, con ANAS, anti-DNA, ANCAS y anti-MBG negativos, así como las crioglobulinas. El estado respiratorio de la paciente se deteriora progresivamente, suspendiéndose la anticoagulación y decidiéndose ante el síndrome renopulmonar. Iniciarse tratamiento con plasmaféresis, ciclofosfamida oral de 100 miligramos al día e incrementándose la dosis de prednisona a 1 miligramo por kilogramo al día. Previo al inicio de la pauta inmunosupresora, se extrajeron en varias ocasiones hemocultivos que resultaron persistentemente negativos. Si bien todos ellos fueron extraídos continuando la paciente con antibioterapia. Con estas medidas se produce una discreta mejoría desde el punto de vista respiratorio, tanto clínica como radiológica, pero persiste el deterioro progresivo de función renal, precisando nuevamente depuración extrarrenal mediante hemofiltración venovenosa continua. Finalmente, al no evidenciarse mejoría en los días siguientes, se programa realización de biopsia renal, con la sospecha de glomerulonefritis aguda relacionada con la infección. La biopsia renal mostró áreas de incremento de la matriz mesangial y presencia de engrosamiento de las membranas de los capilares glomerulares. Con técnicas de inmunofluorescencia directa se observa una fijación granular mesangial de inmunoglobulina A y complemento 3, con predominio de los depósitos de inmunoglobulina A. Siendo por todo ello, por tanto, compatible con glomerulonefritis e inmunoglobulina A dominante relacionada con la infección. Ante estos hallazgos y con las manifestaciones extrarrenales características de la púrpura de Schöningen-Genot, solicitamos ampliación de la inmunofluorescencia de la biopsia cutánea, demostrándose también en ella depósitos de inmunoglobulina A.
pesar de las medidas terapéuticas instauradas, la paciente presenta una evolución tórpida con hemorragia alveolar masiva y ausencia de recuperación de función renal, produciéndose finalmente el exitus. Muy bien, mi pregunta ¿es un cuadro agudo o es un cuadro crónico? O sea, ¿es una insuficiencia renal aguda o es una insuficiencia renal crónica? A ver, ¿quién quiere opinar? Creo que es un cuadro agudo, o sea, ha tenido una rápida evolución también, ¿no? Creo que más abajo no, o sea, estaban hablando con una evolución de días. Ya, podría ser por la evolución tórpida, podría ser. ¿Qué más hay? ¿Qué otro indicio te indica que es un cuadro agudo, probablemente? ¿Alguien lo puede decir? Doctora, también al inicio de la historia dicen de que tenía exámenes de función renal normales. Ya, podría ser. O sea, tenemos la evidencia de que la paciente no tenía algo mal antes de eso, ¿no? Entonces por la forma en la que se ha venido dando, pues sí ha sido agudo. ¿Qué te indica ese FENA de menos de 1%? ¿Qué les indica ese FENA? ¿Alguien me puede decir? ¿Mm? Es la cantidad de sodio que se excreta, doctora, por el riñón. Muy bien. ¿Y qué pasa en el Eh, cuadro prerrenal? en el prerrenal es menos de 1%. Eso es. El FENA te está diciendo que es un cuadro prerrenal. Si yo tengo, acuérdense que si yo tengo una prerrenal, generalmente es por hipoperfusión, deshidratación, entonces se activan mecanismos compensadores que retienen agua y sal y por lo tanto la pérdida de sal va a ser baja. Por eso es que el FENA en orina es bajo, menos de 1%. Pero si yo ya tengo un daño renal, ya no, o sea, yo ya tengo una hipoperfusión, pero mi riñón está fallando, ya hay un daño estructural. Entonces pierdo esa capacidad de retener sodio, que es lo normal que debería hacerse, porque mi riñón no funciona y se pierde cantidades de sodio y por lo tanto el FENA es mayor de 1%. Entonces el FENA es un parámetro importante para definir si es una prerrenal o una renal, ¿no? Específicamente. Y obviamente también si es un agudo o un crónico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, ¿por qué viene el paciente? Por Por un cuadro insuficiencia. de Disney, doctora. Disculpe, doctora, por un cuadro de Disney viene, dice que tiene hace una semana, me parece.
Creo que se le fue el internet a la doctora. Sí, hay que esperar un rato, chicas. Hola chicos, no sé, tenía una desconexión. Voy a volver a compartir. Muy bien, entonces estábamos en síntomas y signos, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, entonces, a ver, Rosa, síntomas y signos principales. ¿Me escucha bien, doctora? Sí, sí te escucho. Ya, los principales sería disnea, edema en miembros inferiores. eh, sí, Ortopnea, ¿no? claro, una evolución de disnea, pero bueno, dice que la respiración está normal, ¿no? Ortopnea. Muy bien, mi pregunta es, Rosa, ¿tú crees que acá menciona que es diabética? ¿Tú crees que sea ¿Y con esa qué? diabetes causa de una enfermedad renal crónica? ¿O solamente estamos hablando de un cuadro agudo? No, ya sería parte de, claro, una enfermedad crónica, ¿no? Y que puede derivar a un síndrome metabólico también por la hipertensión, la diabetes y una dislipidemia también. Pues diabética. Cuando tú tienes una diabetes de 5 años, ¿tú crees que sea renal? ¿Enferma renal con una diabetes de 5 años? No, Entonces, acá no te dice cuánto tiempo de diabética es, ¿no es cierto? Entonces no podemos definir si neuropatía tiene diabética. enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Claro. Claro, y no Aparte que sabemos el aparentemente no tratamiento hay que fue. proteinuria. Pareciera que no, ¿no? Te da a entender como que no, tiene una patología nefrológica aparentemente, pues, Y conocida. Sin embargo, el hecho que sea diabética es un factor de riesgo, ¿no?
Doctora, la por más que fibrilación tenga la función auricular renal. también no sería candidato. Que tenga ya La fibrilación auricular. Ajá, y fibrila con, ahora, creo, una valvulopatía. la fibrilación auricular y la valvulopatía son enfermedades cardíacas, ¿no? La fibrilación auricular te puede dar una patología, te puede dar microembolia, es una paciente anticoagulada crónica, pero específicamente enfermedad renal, la hipertensión te puede dar una enfermedad renal, pero también tendría que ser una hipertensión de larga data, ¿no? Entonces Sí, no acá en menciona. esta historia no está muy claro eso, ¿no? Parecía, porque tú puedes tener una enfermedad cardíaca y no necesariamente tener una enfermedad renal, ¿no? Aunque hay los famosos síndromes cardiorrenales, ¿no? Pero que aparentemente no menciona porque tiene una patología nefrológica conservada. Muy bien. Y doctora, la disnea podríamos decir que es producto de otro cuadro que puede presentar de, ¿cómo se llama? Estenosis. La disnea, También dice, pues, la disnea puede ser, justo ahorita vamos a ver las causas de la disnea, y vamos a ir planteando los diagnósticos diferenciales, ¿les parece? Muy bien, entonces esta paciente viene con disnea, edema y ortopnea, ¿no es cierto? Ya. Entonces, a ver, ¿qué síndromes plantearíamos para hacer nuestro plan de trabajo? A ver, Melissa. Sí, doctora. Bueno, hay un síndrome nefrítico, me parece. Mm, me parece, o sea, también menciona el, el SAMS en cultivos de sangre. Y bueno, en general con los otros que menciona como la oligonuria, la hematuria, hay hipocomplementemia también. em, ah, También recuerdo que mencionó de la proteinuria, pero no recuerdo muy bien el valor que tenía. Me parece que sería postinfecciosa, ¿no? Melissa, no te escucho bien. ¿No te escucho bien? ¿Me escucha, doctora? En realidad sí. Ahorita recién te estoy escuchando. Ya, lo siento, es que estoy entrando de mi celular porque tengo problemas con mi laptop. No, le mencionaba que encontraba un síndrome nefrítico por que se menciona la hipocomplementemia, también oligonuria, la hematuria. No recuerdo exactamente el valor de la proteinuria, pero también la menciona. Y además, también menciona en los cultivos de sangre, crecimiento de SAMS y me parece que sería posinfecciosa. Ya. Bueno, has avanzado más de lo que habíamos avanzado. Estábamos en la primera parte, que ella viene por una enfermedad cardíaca, ¿no es cierto? Pero luego en su ingreso viene con un cuadro febril, eso se agrega, o sea, tiene cuadro febril, ¿qué más tiene? Cuadro febril, ¿no? Tiene una flebitis. ¿Qué más tienen los cultivos positivos? El SAMS, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe el SAMS? Es cultivos Staphylococcus aureus metilino sensible, ¿no? Metilino sensible. ¿Qué más? Se encuentra una imagen
vegetante en la válvula mitral, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Berru. ¿Cómo se llama? A ver, chicos, ¿han rotado o no han rotado? ¿Me escucha? Pero doctora, no le entendí bien qué dijo. Si ustedes tienen una imagen vegetante en la válvula, ¿cómo se llama eso? ¿Mm? Chicos. A ver, Anef, ¿me escuchas? Sí, doctora. ¿Qué es una valvulopatía? Ya, pero hay presencia de vegetaciones, ¿o no? En realidad no sé a qué se refiere con imágenes vegetantes. Vegetaciones en válvulas, ¿qué significan? ¿Qué posibilidad tienes si tienes vegetaciones en válvulas? ¿Una endocarditis? Sí, creo, doctora. Anacarditis trombótica. ¿Una endocarditis infecciosa, doctora? Su señal está mal de la doctora. Creo que sí, ¿no? Endocarditis que están en las válvulas es que se... ¿Me escucha? Doctora, ¿Me escucha mejor? recién la escuchamos. Doctora, Sí, recién la escuchamos. qué raro. Bueno, el tema es que estos microorganismos atrapados en estas válvulas, eso es, puede ser una endocarditis bacteriana, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en la segunda parte, en la primera parte, la señora viene por otra cosa, viene por un problema de disnea, edema de miembros inferiores y ortopnea. Día que se encuentra hospitalizada, aparentemente por este cuadro de disnea, de edema y de ortopnea, le ponen medicación endovenosa, que puede ser un diurético, por ejemplo. Pero hace una flebitis, una infección. Flebitis es una infección a nivel de las venas, ¿no? Donde le están poniendo pues la venopunción. Entonces, el problema es que hay una infección y esta ¿dónde se va a anidar? A las válvulas cardíacas. Entonces, que las bacterias se quedan, hay una bacteriemia secundaria a esta infección de la vena y van a correr en el torrente sanguíneo y van a precipitarse, se van a quedar a nivel de las válvulas. Entonces van a comenzar a formarse vegetaciones y a la larga pues estamos hablando de la paciente ya empieza a hacer una endocarditis infecciosa. En este caso ya hacen los cultivos, identifican al germen, que es un Staphylococcus aureus meticilino sensible, eso, porque hay un meticilino resistente que hay que ser un poco más agresiva con la medicación, ¿ya? Entonces, esta paciente aparentemente está haciendo una endocarditis bacteriana. El problema es que comienza a embolizar y comienza a liberar esos émbolos, esas imágenes, esas
esas bacterias a embolizarse y se van por todo el organismo. Entonces, está comprometida su vida. Es por eso que necesita ser operada y la operan de emergencia. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctora, sí se escucha. Confirmen, por favor. Lo que pasa es que no tengo buen internet, no soy... Sí, está medio fallando este internet, no sé por qué. Yo sé que estoy con el aparatito de la universidad. Bueno, entonces, hace es ingresada de emergencia. ¿Para qué? Para sacar esas válvulas, operar esas válvulas que tiene y ponerle unas nuevas válvulas específicas. Primero, obviamente, se le da antibióticos. La cubren con antibióticos y el problema es que si no sacan, no hay recambio valvular, va a seguir disparando. El tratamiento antibiótico generalmente en pacientes con endocarditis pueden ser aguda, subaguda, crónica, pueden demorar meses. Pero esta paciente ya venía con falla de la válvula. Es por eso que se le da tratamiento en pacientes que no tienen la falla de la válvula, probablemente pues se le dé tratamiento más tiempo. Pero ella ya tenía un problema valvular, entonces deciden entrar a la sala de operaciones. Doctora, no se le escucha. Por la edad, por los factores de riesgo que tiene, que es Doctora, inicio, hipertensa y todo eso, hace doctora, un post doctora, disculpe, no se le está escuchando nada hace unos minutos. quirúrgico. Este, Doctora, doctora González, disculpe, no le estamos entendiendo, se le está yendo la señal. Dice que le esperemos un rato a entrar desde su celular.
Entonces, ¿ya nos vamos? Sí, chicos, prenden sus ¿Va a haber cámaras. foto? Ah, ya sí. La doctora dice que va a esperar a que tenga un poco de señal para que me lo envíe y yo se lo reenvío. Ya. Cristian, Melissa, Rosa. 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 Chicas, Ya. 1, 2, 3. Listo. Ya, chicos, gracias. Espera, creo que presioné mal. Ya se fue, Nef. yo mira, sí salí. Eso, creo que sí, espérate, voy a ver ya. ¿Qué pasó? Si no, ya fue, ya copy y pego de otro. No, sí, ya me salió la ¿Qué captura. pasó? ¿Qué pasó? No, sí, es que había presionado mal el botón, pero sí se tomó la captura, chicos. Ah, Disculpen. ya. Gracias. Yo Ya, salgo, ¿no? chévere. Porque internet está lento. Sí, chicos, chao, gracias. Gracias. Chao.